8:17, 8 horas 17 minutos. Vamos a iniciar de inmediato un importante diálogo con Fernando Burbano, asambleísta, presidente de la comisión ocasional, que investigó o sigue investigando de pronto, ¿no?, los hechos que se sucedieron el pasado mes de octubre. Hay ya un informe y le hemos escuchado a Fernando Burbano hacer declaraciones muy importantes, muy trascendentes, y que evidentemente coadyuvan para resolver una serie de hechos que continúan pendientes en este proceso de investigaciones y de reacción social que tuvo justamente la ciudadanía en este mes de octubre. Bienvenido, Fernando. Esta entrevista la compartimos con Licenia Espinel. Muchas gracias. Un saludo a Licenia, a ti, Washington. Qué gusto saludarte a los tiempos. A los tiempos nos vemos. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos escuchan. La comisión el día de ayer presentó su informe en el Pleno de la Asamblea Nacional, puso en consideración de los legisladores y luego de un debate y de varios análisis que se hicieron, terminamos aprobando 81 de 97 legisladores este informe de diferentes, una aprobación de diferentes, yo diría de todas las bancadas. Evidentemente el informe quizás no puede contentar a todo el mundo. De hecho, no ha pero contentado a todo el mundo. Cabe señalar que hemos procurado hacer una investigación seria, transparente, democrática y tener un producto que sea sumamente objetivo, que es lo que necesita el país. Creo que el corazón del informe son las víctimas. Y el corazón digo porque la Asamblea también ha autorizado que esta comisión haga seguimiento para llegar al esclarecimiento de la verdad de los hechos en cuanto que las víctimas se merecen reparación. Tenemos heridos, tenemos personas fallecidas, tenemos también afectados económicos y que también merecen reparación. Tenemos sectores económicos que no pudieron cumplir con plazos, no pudieron cumplir con entregas, y tenemos barrios populares afectados por saqueos en Guayaquil y que todavía no han sido investigados. Entonces, el informe tiene esta mirada de integralidad, una mirada equilibrada y sobre todo demanda justicia. Si no tenemos justicia no se puede construir un clima de paz. Al final, también el informe demanda de que en el futuro hay que construir políticas públicas, hay que construir cualquier tipo de programas, iniciativas con mayor diálogo, con mayor pluralidad, hay que tener una mirada inclusiva. Precisamente nuestra conclusión también es que el detonante del 883 de por sí no, esta explosión social no es un tema, digamos, único. Aquí hay un antecedente, hay un acumulado histórico de incumplimiento con sectores que hoy por hoy son muy vulnerables. Por ejemplo, los jóvenes, las mujeres, la ruralidad del país, es decir, la periferia. Estos incumplimientos del anterior y de muchos otros gobiernos es una deuda que tenemos la clase dirigente del país. O sea, es un llamado de atención. Y no es que porque se levantó el paro la olla de presión ha dejado de caldear. Claro, todo se ha calmado. Yo creo que si no hacemos un mea culpa, todos, y asumimos parte de nuestra responsabilidad, pues en el futuro pudieran haber condiciones para un nuevo escenario de protesta. Y creo que eso es lo que menos quiere el país, no porque la protesta no sea legítima, sino porque si queremos construir desarrollo económico, justicia, equidad, el escenario debe ser el diálogo. El escenario debe ser acuerdos amplios, consensos. Y eso creo que es el mensaje que tiene el informe. Ahora, también se han generado cuestionamientos precisamente al resultado de este informe en el sentido de que no establece responsabilidades. Así como el gobierno no ha podido demostrar que hubo un intento de desestabilización, tampoco en el informe se establece con nombre y apellido quién fue el que protagonizó o generó estos actos de protesta. Eso ha sido, en cierta manera, criticado. ¿Fue difícil para ustedes establecer responsabilidades después de haber escuchado a todas las personas que comparecieron a la comisión? Yo creo que hay muchas opiniones al respecto, pero lo que tal vez no está muy claro es que no nos competía establecer responsabilidades. Creo que algo que le ha hecho mal al país y a la democracia es que se judicialice la política y que se politice la justicia.
Y eso impide que la democracia tenga pilares independientes. Las funciones tienen que ser independientes, cada quien en lo que le compete. Nosotros lo que hemos determinado es una evaluación de los hechos. Hay un documento que puede servir para la tarea de fiscalización, de control político y también del ejercicio de la justicia. Y eso lo derivamos a quienes tienen que encontrar las responsabilidades, quienes tienen que actuar de manera diligente, quienes tienen que preocuparse y ocuparse de que exista justicia y reparación. Quiero insistir en esto porque, por ejemplo, si la Defensoría del Pueblo no individualiza y particulariza los casos, no vamos a poder llegar a una reparación. Y el día de mañana, cualquier organismo de derechos humanos le va a decir al Estado ecuatoriano, o sea, y se dice el Estado, entiéndase también eso, porque a veces decimos Estado y el gobierno piensa que se le está diciendo a él. O decimos Estado y todo el mundo pensamos que es el gobierno. No, el Estado es la institucionalidad como tal. Entonces, si decimos que el Estado es corresponsable de garantizar los derechos humanos, el día de mañana, si como Estado, como justicia, que es parte del Estado, no actúa con celeridad, con prontitud, con objetividad, no se determinan responsabilidades, no se persigue el delito, no se sanciona y no se repara, evidentemente que vendrán de afuera, de los organismos de derechos humanos, pues las demandas y la Corte quizás puede sancionar al país, como ha sucedido en otras cosas, porque ha omitido o no ha asumido su responsabilidad. Y en eso la Asamblea ayer tuvo una buena decisión al encargarle a la Comisión que haga seguimiento de las resoluciones y las conclusiones, porque al final del día la Asamblea como parte del Estado no es que con el informe termina su tarea. Al hacer seguimiento de los casos y de las víctimas, pues va a colaborar para que como Estado garanticemos que se cumpla con la reparación. Tras los sucesos cruentos de octubre, una de las hipótesis que se esgrimió por parte del régimen fue un intento o una intentona desestabilizadora, y inclusive acusó a ciertos sectores de ser los que provocaron un eventual o pretendieron provocar un eventual golpe de Estado. La comisión en su análisis no determinó ciertamente responsabilidades políticas con nombres y apellidos, pero existieron actores y existen actores que se vieron involucrados en esta hipótesis, que usted ha sostenido de manera categórica, se puede decir en algunos medios de comunicación, de que no hubo intento de golpe de Estado en la movilización que se produjo en octubre. ¿Sobre qué base hizo esas declaraciones? Mire, porque todo lo que recoge el informe y las conclusiones se basa no en las opiniones, y no se basa en las opiniones que circulan por los medios, en los pasillos, en los corrillos políticos, en los foros políticos. Este informe se basa en las comparecencias y en las versiones que estuvieron en la comisión. Y por eso es que la comisión abrió incluso públicamente la oportunidad para que cualquier ciudadano, cualquier político, cualquier organización vaya a la comisión y diga lo que tenga que decir. Pero no solo eso, le pedimos que venga con argumentos, que venga con documentos de respaldo, en este caso con pruebas. Entonces, seguramente que aquellos que hacen opinión y no tienen las pruebas, siguieron haciendo la opinión, porque si venían a la comisión tenían que venir respaldados. Y por eso es que la comisión no puede concluir algo que no está debidamente respaldado y contrastado. Se basa sobre informes de investigaciones, de análisis sobre esta tesis, pero por ejemplo no compareció el director del Centro de Inteligencia Estratégica, que imagino que deberán tener información sustancial, que incluso en la comisión podríamos habernos declarado como una comisión reservada y poder haber analizado pues estas argumentaciones que quizás hubieran determinado concluir de la manera que se plantea desde el sector oficial. Sin embargo, no se ha hecho. Se ha dicho que en los próximos días se dará a conocer los nombres, las justificaciones. El presidente Moreno dijo eso. Pues, si no ha presentado esta información en la comisión, entiendo que es una información relevante, reciente, y le estarán procesando, pero el canal sigue siendo la justicia, sigue siendo la fiscalía, porque esas son las instituciones que tienen que ocuparse. Y si queremos tener un sistema democrático fuerte, vigoroso, que vaya más allá de las personas que estén en los cargos, necesitamos que las instituciones actúen. El problema es que la Fiscalía actúa con celeridad en unos casos, apresa a unas personas sin las pruebas suficientes y no investiga para dar con los responsables y proceder a esta reparación después a nivel judicial con las víctimas.
Claro, nosotros derivamos esta información a la Fiscalía y estaremos vigilantes de que la Fiscalía también se ocupe de aquellos casos que son necesarios ocuparse, ¿no? De oficio puede iniciar investigaciones. Hay personas que han sido afectadas, periodistas que fueron afectados, y que tiene que investigarse. Esa es nuestra tarea de control político, de fiscalización. Esa es una tarea que muchos legisladores que señalaban como un informe tibio, pues tienen ahí todas las herramientas y todas sus facultades para ejercer su tarea de control político. Y tienen ahí una base muy amplia. O sea, simplemente pueden ir a la versión de una víctima y preocuparse y ocuparse de esa víctima, ir a la Defensoría del Pueblo, de pedirle a la Defensoría que particularice, individualice el caso y estar pidiendo información, cómo avanza el proceso. O sea, ese también es parte de nuestra tarea. No es una interferencia en otras funciones, pero sí una tarea. ¿Por qué? Porque estamos vigilando los intereses de los ciudadanos y en este caso de las víctimas. Yo espero que así sea. O sea, si no damos estos pasos, nunca vamos a poder tener una institucionalidad fuerte. Hay que darle a cada quien lo que tiene que hacer. El detonante de la movilización de octubre fue el decreto 883. Usted también ya lo ha señalado y me gustaría que lo remarque. Así es. Eso provocó la reacción social. Así es, o sea, y usted ve que tras el decreto hay un mensaje, porque cuando se lanza ya hay el lecciones decreto, que aprender, perdón, Fernando. Por supuesto, o sea, si no construimos esto, no se siguen construyendo las políticas con mayor diálogo. O sea, cuando usted llama a un diálogo, cuando establece una mesa de diálogo, no debe ser una mesa para establecer un show o una nota de comunicación y decir que estamos conversando con la gente. El diálogo no es fácil, o sea, también es complicado, porque cuando está el gobierno y cuando está la sociedad civil o las organizaciones sociales, definitivamente entre demandas y ofertas no se puede llegar muchas veces con facilidad a acuerdos. Entonces el diálogo es una tarea que exige mucha dedicación y es una tarea en la cual uno tiene que creer que es necesario. Entonces, pero si lo vemos al diálogo como una simple socialización, como un simple espacio para comunicar lo que ya se ha resuelto, te guste o no te guste, te impacte o no te impacte, lo voy a hacer. Entonces eso no es diálogo, eso no le puede llamar diálogo. Y creo que es lo que le falta al país. Y nos falta a los legisladores también hacerlo en nuestra tarea legislativa. Les falta a los funcionarios públicos cuando atienden a los ciudadanos que acuden a ellos. Nos falta a la sociedad dialogar y escuchar. Y lo que tú ves en América Latina, lo que estás viendo en Europa, hay una crisis del sistema democrático. Y esa crisis del sistema democrático es la incapacidad que tiene la clase dirigente de todos los sectores, sociales, económicos, políticos, de escuchar a quienes debemos escuchar, que son nuestras bases, a nuestros clientes, a las personas con las que nos relacionamos. El mundo nos está dando un mensaje muy claro, muy claro. O sea, lo que pasa en el Ecuador no es una cosa aislada. Entonces, por eso decimos el 883 es un detonante, es un llamado de atención. Pero ese llamado de atención exige, y por eso nosotros somos muy claros en el informe, la urgencia de dialogar y tener un diálogo incluyente, plural, con mirada intercultural. Necesitamos aprender a escucharnos, y para aprender a escucharnos hay que primero ser empáticos, ponernos en los zapatos del otro, comprender cuál es la cosmovisión del otro, cuál es su cultura, de dónde viene, cuáles son sus sueños. Entonces, un diálogo con imposiciones no tiene cabida, y creo que aprender eso no se aprende también de la noche a la mañana, pero nos están dando señales, en el mundo nos están dando señales. ¿Y quién nos está dando señales? Los jóvenes, por ejemplo. El 70% de los manifestantes fueron jóvenes. Pero pongámonos en los zapatos de ellos. ¿Por qué esa relación violenta? ¿Por qué ese enojo que tiene la juventud? ¿Por qué no tiene trabajo? ¿Por qué no pudo entrar a la universidad? Porque son jóvenes que se casaron temprano, se están acarreando problemas porque son jóvenes que no los escuchan. Entonces, ¿cuál es el espacio de manifestación? Nadie los escucha. La calle los escucha. Y tú ves los jóvenes chilenos que tanto cuestionamos que causan destrozos, sí, pero es una expresión interna de un grupo social que está en un estado de vulnerabilidad. Y esa debe ser nuestra preocupación como sociedad. Son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son nuestros nietos. Y van a venir más jóvenes en esa condición. Las mujeres. O sea, el tema de este año en la Asamblea ha sido las mujeres. Ha girado en torno de la violencia, de este clima de exclusión que tienen las mujeres.
Y tú viste las manifestaciones de las mujeres en las calles. La expresión de las mujeres muy importante, fue sin duda. potente, como nunca antes se ha visto, súper potente. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¡Hey, aquí estamos, escúchenos! Estamos sin trabajo, somos violentadas, necesitamos estar incluidas. Y es la ruralidad. El anterior gobierno lo aceptó. Hay una deuda con el campo, con el sector rural, Guacho, vos conoces, o sea, tú has trabajado de cerca, ¿no? Y tenemos esa línea, esa mirada de preocuparnos por el hombre del campo. Cuando uno está en la costa y cuando ve que un maicero ruega que este año llueva, o sea, ¿cómo comprendes eso? O sea, ruego que este año llueva, que el invierno sea bueno, porque es una sola cosecha y viven de esa cosecha. Y le fijan un precio referencial y el intermediario le compra al precio de toda la vida. Esos actos de justicia nos falta hacer. Entonces, si no se remedia, la solución del diálogo y preocuparnos, es urgente tener agendas sociales desde todo el aparato estatal. Pero al parecer ahí, Fernando, faltó visión estratégica del régimen para confrontar la crisis y para que este diálogo no sea de sordos, para que sea un diálogo con resultados. Y lo que se hizo es inculpar a un determinado movimiento político y confrontar nuevamente vis a vis con excoidearios, envolviéndole al país en una suerte de lucha fratricida que no nos lleva a ningún lado, que no construye absolutamente nada. El adversario en la política no son las personas, no son los seres humanos. El adversario en la política es la pobreza, la desigualdad, la injusticia. Entonces, claro, a veces nos perdemos de esa objetividad. Pensamos que hacer política es estar en una arena de disputa, de contienda. Vemos la política desde la estrategia de la guerra, no desde la estrategia del servicio. Es una oportunidad que tenemos todos, Guacho, Licenia, todos, incluso los medios. Porque también hay líneas editoriales en los medios que nos quieren conducir hasta a ciertos discursos, a ciertos mensajes. El Ecuador necesita que leamos más allá de los hechos, hay que mirar con mayor profundidad lo que pasó en octubre, y creo que esto es una urgencia que tenemos todos. Los políticos tenemos que ver que tenemos que reafirmar nuestro compromiso con los que más necesitan. Vamos a estar en un año electoral, que nuevamente vendrán las ofertas. Ojalá la agenda social sea el eje de las próximas ofertas electorales, porque ahí está la solución del conflicto. Asambleísta Urbano, la legislatura ha trabajado contra el LOC durante estos días, aprobó la ley de simplicidad tributaria, no se aprobó la proforma, va a entrar por el Ministerio de la Ley, aprobó el veto al Código Orgánico Integral Penal, entre otras cosas. ¿Por qué están trabajando así al apuro? Contrarreloj, todo para un solo mes. ¿Qué pasó? Porque ahora sí están tan interesados en agilitar todo y antes no. Eso es como cuando ya llega el día de los exámenes. Sí, ¿no? Claro, que hacer todo. Iguales en los cuadernos, hagan los deberes. Hay fechas fatales también, ¿no? O sea, hay que aprobar la proforma ya hay que cumplir con la aprobación de la proforma. La ley económica urgente también tiene plazos. O sea, hay algunas cosas que tenían que aprobarse. Hay otras que han estado en tratamiento muy dilatado, por ejemplo, el Código Orgánico de la Salud. 8 años. ¿No? O sea, es un debate ya excesivamente largo. Yo creo que ahí es mejor aprobarlo y tener la contingencia de hacer una evaluación de esa ley. Si hay una tarea que nos está faltando como legisladores es de que no hacemos seguimiento a las leyes. Y esto es algo en lo que, por ejemplo, ahí tengo una iniciativa, estamos promoviendo de que las leyes tienen que hacerse seguimiento. A veces vemos que la tarea legislativa solo es producir leyes y se evalúa el trabajo del legislador entre cuántas leyes has presentado, ese es el mejor trabajo. Creo que la tarea legislativa también es controlar que las leyes le sirvan a la gente, se cumpla con la ley, que los funcionarios entiendan cuál es el propósito de la ley y la hagan efectiva. Entonces, creo que al final del día hemos tratado de cumplir una agenda. La mayoría de leyes que hemos tratado en estos últimos 15 días han estado ya con informe para segundo debate. También hay que comprender la dinámica legislativa, o sea, llegar a un informe de segundo debate no te lleva tiempo. Entonces, muchos de los proyectos que hoy estamos terminando de aprobarlos son proyectos que son nuevos, que iniciaron su tratamiento
qué sé yo, en el primer trimestre de este año. Y ya sufrieron un primer debate, un segundo debate, entonces ya les llegaba el tiempo de tratarlos. Y creo que ha coincidido. De todas maneras, el mensaje para el país creo que es positivo, que la Asamblea trabaje así, debería trabajar a este ritmo en Quito y en el territorio, ¿no? Que es algo que también se nos cuestiona a los legisladores, que por qué vamos a la provincia, pero creo que el mensaje de octubre es ese. Si representamos a un colectivo territorial hay que estar en contacto con la gente. Este tema es un tanto delicado, pero yo conozco de su sensibilidad política. ¿Existen o no en el país presos políticos? ¿Conoce a una usted conoce a una de las detenidas, la prefecta de Pichincha? Sí, te refieres a Paola Pavón. Está metida en una situación judicial muy complicada, con medidas cautelares de la Comisión Interamericana, con una justicia que al parecer se entretiene en muchas cosas, menos en hacer justicia. El Estado tiene que dar respuesta. ¿Qué piensa usted de eso? Tiene que dar respuesta a las observaciones que hace la CIDH al respecto. Tiene que establecer las medidas cautelares. Las garantías en cuanto a las medidas cautelares que se han pronunciado. Pero yo pienso que judicializar la política no es bueno, así como no es bueno politizar la justicia. Desde luego. No. Está pasando. Creo que en este caso particular no me parece justo, es una visión muy personal, no me parece justo que no pueda la prefecta de Pichincha defenderse en libertad. Bueno, listo, muchas gracias. Le queremos agradecer al asambleísta Fernando Urbano por estar aquí en los estudios de Pichincha Universitario. Unas felices fiestas. Y ustedes van a tener banquete además, ¿no? Ya tuvimos. Ya tuvieron, ya ven. Ya vio. Y con invitación y todo, no ha tenido la información precisa. Yo vi la invitación, no leí la fecha nada más, por eso le pregunto que tuvieron banquete. Así es. Bueno, no fue un banquete, en realidad fue un espacio de fraternidad entre los legisladores. Fue algo interesante, estuvimos todas las bancadas. Ah, qué bueno. Todas las bancadas compartiendo, porque somos también un equipo de trabajo. Yo creo que también hay que ver hay que humanizar también las cosas, ¿no? La Asamblea también es un espacio de seres humanos. Sin duda. Y como ese espacio, tuvimos un momento de encuentro, de decir, bueno, también hay tiempo de dejar esos debates. A veces tenemos agresiones que pueden ir a otros niveles. Como en toda familia, tiene que haber también espacios de reconciliación y de replantearse objetivos. Y eso creo que es bueno para el país, si hacen eso los legisladores. Gracias a Fernando Urbano, asambleísta, presidente de la Comisión Ocasional que investiga los hechos de octubre. Hacemos la pausa.